En esta clase voy a armar un embrague, de línea 6000. Es un perma de embrague, la palabra correcta, es un perma de embrague y o un clutch, también lo pueden llamar así. Y es un embrague hidráulico, ¿tá? Que trabaja por medio de una válvula de embrague que ya la he mostrado un montón de veces. Pero quiero hablar un poquito de estos embragues, no de este puntual. Este es un 6600 que estamos armando la caja de cambio y vamos a hacer el embrague. El problema de raíz de este tractor es que estaba quemando los discos. ¿Tá? Estaba quemando los discos y en algún momento alguien había trabajado en la caja de cambio, en las marchas, que es 1, 2, 3 y después A, B, C, D. No me acuerdo si me olvido de algún otro cambio, pero no importa, es ese tipo de cambio, es una Syncro Plus. Y tiene un embrague, lo único que tiene hidráulico es el embrague, ¿tá? Después es totalmente mecánico. Entonces, en la línea puntual voy a hablar de la línea brasilera, más preciso de un 6415, por ejemplo. Principalmente en los tractores con pala. ¿Cuál era el problema de ellos en sus permas de embrague? Bueno, que reventaban los permas de embrague. ¿Tá? Ya sea por un mal uso o por un problema del tractor. Pero el problema principal era que se fisuraban. Encontramos muchos fisurados, varios fisurados de ese modelo. Y bueno, la verdad que era muy tedioso encontrarle la falla, ¿no? Pero muy complicado porque en moderando te daba presión, pero después en régimen de trabajo o en temperatura de trabajo también empezaba a fallar, no caminaba para adelante o no caminaba para atrás. No me acuerdo cuál era puntualmente, esto me pasó hace muchos años, pero lo quiero dejar acá. Y bueno, y lo que nos daba era ese síntoma, que no avanzaba el tractor, calentaba el líquido, sabíamos que había una fuga, pero bueno, no se podía encontrar la fuga exactamente. Esto fue precisamente en el 2008. ¿Tá? En el 2008 empezaron estos tractores a salir y con muy pocas horas, acá en la zona habían muchos, y con muy pocas horas estaban cantando eso. Y bueno, realmente fue un desafío de poder encontrar el problema donde estaba. Pero hoy yo puedo acortarte la brecha, puedo acortarte esa brecha y que puede estar pasando hoy mismo y te la puedo estar acortando a la brecha. Estamos hablando de la brecha de aprendizaje o la brecha esa que todo el mundo pasa, de que bueno, todo mecánico, toda persona que sin cometer errores no va a reparar, o simplemente si no observa algo y se pasa por alto, es donde se puede fallar, ¿no? Y donde te hace trabajar más y pasar más trabajo y que tampoco un escáner te va a decir, mira que tengo una fuga en el perma de embrague. Te va a orientar, pero eso no te lo va a tirar porque no lo escanea ese tipo de cosas, ¿verdad? Siempre digo que la interfase hace su trabajo, pero siempre y cuando lo entiendamos nosotros por detrás y bueno, y lo podamos interpretar o podamos acortar la brecha de aprendizaje como yo estoy dando acá, puntualmente dando mis experiencias. Estoy hablando del 2008 y esto me marcó mucho a mí porque fue una tras de otra, desarme, arme, desarme y arme para encontrar el problema. Y la verdad, cuando yo les finalice la historia de esto, van a entender por qué. En esa fecha más o menos yo estaba trabajando con mi ex patrón y, y ya hacía un montón de años que estábamos, pero bueno, me pasaron dos cosas con este tipo de embrague, y yo siempre digo que no le pasa nada al que no hace nada. Una fue que me quedó, bueno, en primer punto me comí
el perma de embrague rajado, que ya se los acabo de decir que es un problema frecuente de este tractor, o por lo menos en aquella época era lo más frecuente, capaz que ahora no tanto, capaz que lo han resuelto de fábrica, ya vinieron modelos mucho más nuevos, y realmente fue el único modelo, porque en los europeos no pasa eso, no se revienta el perma, y, y no pasaba, pero en esa línea sucedía. Bueno, no me voy a ir de tema, voy a explicar en dónde y por qué. En la línea brasilera no es igual, pero en la línea brasilera esto es mucho más exaltado hacia afuera. Y en esta línea que tenemos acá, veíamos como un pelo. ¿Tá? Veíamos como un pelo ahí, hasta que se nos dio por pasarle la uña pensando que era un pelo, y ahí estaba el problema. Cuando la pieza calentaba, dilataba y teníamos una fuga por ahí. Entonces es algo que siempre yo reviso, muy precisamente, lo reviso todo como con lupa para que no me pase lo mismo, porque tuvimos que desarmar una, dos o tres veces casi para poder darnos cuenta que era ese pelo que estaba ahí y que no era un pelo, ¿verdad? Bueno, eso era en esa línea puntual, lo quiero dejar por acá porque en esta línea de verdad yo no he encontrado ninguno, hace muchos años que hacemos esto y de verdad no he encontrado otro reventado. Y también encontramos por qué pasaba eso y por qué puntualmente en uno de los establecimientos más que en los otros. Porque digo, era una red de establecimientos que había muchos tractores iguales y en uno pasaba más que en otro, ¿tá? En ciertos tractores que habían a veces tres tractores iguales por establecimiento, dos o tres, y en esos dos o tres pasaba más que en otros lados. Pero se repetía, ¿tá? En otros lados también se repetía. Entonces encontramos que de repente podía venir, era solo una teoría, ¿no? No podíamos confirmarlo ni nada por el estilo, ni culpar a nadie porque no se podía. Pero podía venir de cómo la persona cargaba el silo o pechaba con la pala. ¿Tá? Una cosa es pechar y otra cosa es empujar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y cualquier tractorista seguramente sabe, yo no voy a exponerme en ese tema porque no lo hago, no soy tractorista. No me compete. Pero observamos cómo lo hacían unos y cómo lo hacían otros, y bueno, y notamos una diferencia. Y dijimos, bueno, tal vez está ahí la diferencia, ¿no? De que esta persona empuja y esta persona pecha. Y la pechada no era lo mismo que empujar. Si vos tomás carrera y te pecho, es una cosa. Y si yo voy, te empujo, es otra cosa. Explicado eso, no voy a entrar en detalles ahí porque después se enojan los tractoristas porque dicen que yo les doy palo. No les doy palo, al contrario, los califico para que se cuiden su trabajo. Esa es mi teoría, es mi forma de pensar y está correctísima la de la otra persona si piensa que yo le estoy dando palo, se está dando por aludido y yo en ese tema no me meto. Yo te educo, después está en vos si lo querés aplicar o no. En fin, eso fue uno de los casos muy práctico, muy sencillo, pero bueno, hay que descubrirlo. ¿Tá? Problema de fisura de perma de embrague. Y después, algo muy particular, no va a ser en este embrague, pero me pasó. En primer lugar que ahora lo vamos a armar, pero el pistón del perma de embrague lleva al lado. ¿Bien? Lleva acá. Lleva un lado que es solamente porque hay un agujero, que es este de arriba acá, más grande que el de abajo. ¿Tá? Y en otros embragues de una Power Pack, por ejemplo,
estaba hablando puntualmente de un 6415 que trae Power Quad. Hay de las dos, pero estábamos hablando de la Power Quad. Esto es una Synchro Plus, son dos casos. En una parte del embrague hay una plancha con tres muecas de esto. Y lo que me sucedió con armando la caja de cambio en 2008 fue que me quedó corrida. Y cuando se me corrió, me quedó montada. ¿Qué me pasó? Me quedó el agujero grande perdón, el macho grande en el chico y quedó montado, ¿verdad? Si yo pongo este acá, entra perfecto, pero si lo pongo al revés, en este caso no coincide, pero en el otro modelo sí coincide, ¿tá? Queda montado. Y si no te das cuenta de eso, eran mis inicios y por eso lo recalco, porque fue mi error. Si no te das cuenta de ese error que estás cometiendo, después el embrague queda metido, el tractor queda con un cambio. Entonces cuando lo prendes, sale solo para adelante, podés ocasionar un accidente. Es más, a mí me pasó un accidente, entonces por eso lo dejo por acá. Después, en otro momento, hablo de mi accidente. ¿Qué fue lo que me pasó? No me pasó uno, me pasaron varios, pero ese fue uno. Entonces el tractor avanzó y salió como disparado al mal no prenderlo. Solamente prendiéndolo ya arrancó porque estaba con el embrague metido. O sea, me había quedado. La función de lo que hace es como que un disco queda atravesado y se pega, se agarra, agata, pero se agarra, entonces el tractor avanza. ¿Tá? Porque eso es lo que hace un disco. Cuando el pistón hay presión, empuja, mete la presión, pega los discos y bueno, y ahí avanza el tractor. Así es como funciona. Y en ese caso me pasó eso, muy particular. Bueno, por acá dejo mi historia de lo que me pasó, qué puede ser frecuente en un perma de embrague, qué podemos buscar, qué podemos encontrar. Hay un montón de cosas más. Ahora vamos a grabar una clase y le voy a dar todo lo que hay que revisar y mirar para armar un perma de embrague de estos.